Hola, bienvenidos, bienvenidas a la Biblioteca Regional de Antofagasta. Hoy día tenemos una actividad que nos pone muy orgullosos y felices, porque tenemos el lanzamiento de una segunda edición del libro Girl de Guillermo Deisler. En nombre de la biblioteca y del servicio a nivel regional va a hablar el director de la Biblioteca Regional de Antofagasta, William Romero Ursúa. Hola amigos y amigas, usuarios y usuarias de la biblioteca, querida comunidad antofagastina y todos y cada una de las personas que nos siguen a través de las redes sociales. A nombre de nuestra directora regional del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural en Antofagasta, señora Valentina Díaz Leyton, y a nombre mío personalmente y de todos y todas los funcionarios y funcionarias de la Biblioteca Regional de Antofagasta, darles un afectuoso abrazo en este día viernes 18 de junio, día que nos hace recordar, por supuesto, a aquellas más de 100 personas que hace 30 años lamentablemente perdían la vida en un hecho fatídico que marca la historia de nuestra ciudad antofagastina, el aluvión del 18 de junio de 1991. Así que desde ya vaya un afectuoso abrazo fraterno, caluroso, a todos los familiares, amistades y entornos cercanos de aquellas personas. Sin duda que un lanzamiento de un libro es una instancia para festejar, así que como es este encuentro de emociones constante que es la Biblioteca Regional de Antofagasta, tenemos esta duplicidad. Por supuesto, el dolor del recuerdo, pero también complementado con la alegría de un nuevo nacimiento. Y sin duda que es un nacimiento importante este libro Grrr, de Guillermo Deisler, quien también tiene un paso, por supuesto, por nuestra bella ciudad, por la Perla del Norte. Así que, sin más, agradecerles a todos y cada uno de ustedes quienes nos están siguiendo y dejarles en compañía de las personas que van a amenizar este lanzamiento del libro. Muchas gracias y que disfruten. Muchas gracias, William. Queremos contarle desde la Coordinación de Fomento Lector que la propuesta que hacemos acá de poner en las redes a nuestros escritores y a la producción que se ha realizado y que tiene relación con Antofagasta es una estrategia que tiene que ver con la realidad que estamos viviendo, que nos ha permitido, a pesar de los problemas, nos ha permitido salir a la luz y nos ha permitido tener club de lectura en distintos lados, con personas de miembros de distintos lados, nos ha permitido un movimiento distinto. Por eso hoy día yo creo que se nos hizo tan fácil tener a personas tan importantes en este proceso. Porque acá tenemos a Laura Cole, que es viuda de Guillermo Deisler, compañera de vida de él, quien trabajó durante 9 años desarrollando el archivo de Guillermo Deisler. Ella fue la primera custodia de este y ahora pasó a manos del Centro Nacional de Arte Contemporáneo Cerrillo. También tenemos a Claudio Galeno, que es conocido en la región, estudió y hoy día regresa como profesor hace mucho tiempo y bueno, es una persona muy importante dentro del ámbito de la cultura, sobre todo del patrimonio. Y tiene un amor y un encanto también por el trabajo de Guillermo Deisler y fue co-curador en la exposición que se hiciese el 2012 sobre el periodo antofagastino de Guillermo. Y también tenemos a Sebastián Arancibia y Sebastián Barrante, que son los editores de este libro y son los creadores de un proyecto bastante significativo, que es Ediciones Naranja, que ha permitido revitalizar y devolvernos parte de la historia
de la literatura relacionada con las artes visuales y de las artes visuales relacionadas con el libro. Entonces tenemos a puras personas que forman parte de la columna central de esta publicación, que queremos empezar a conocer qué nos ha dejado en este territorio, o si este territorio fue que permitió que eso sucediera, ver esas huellas, volver a divertirnos, porque es un libro objeto muy, muy divertido. Y finalmente, bueno, al final de este lanzamiento hablaremos sobre algunas ideas para convocarlo a todos ustedes que nos están escuchando. Laura, te pido que generosamente nos cuentes desde tu experiencia, desde tu vivencia, desde lo cercano que fue el proceso, esta producción y estos años en Antofagasta que estuviste junto a Guillermo. Gracias, Carolina. Yo estoy muy emocionada de la posibilidad de participar en este lanzamiento, digamos, de este importante libro que realizó Guillermo hace exactamente 52 años atrás, y que yo creo que sigue siendo tan actual como entonces. Esa es una de las cosas maravillosas que tiene. Y lo que puedo relatar, bueno, es cómo llegó a producirse este libro, en el sentido de que Guillermo fue a Antofagasta, se postuló a un cargo en la Universidad de Chile, la sede de Antofagasta que se llamaba antes, ¿ya? Y como profesora auxiliar de gráfica en la carrera de artes plásticas, en la formación de pedagogía de profesora de artes plásticas, y también en la carrera de educación de párvulos. Y junto con eso, él también participó en el departamento de extensión con don Mario Amonde de la universidad. Fue ilustrador de invitaciones, de afiches, en fin, de muchas, digamos, producciones distintas en ese tiempo ya. Y él comenzó las ediciones Mimbre, que es parte de, digamos, el libro Grrr es parte de las ediciones Mimbre, las comenzó en Santiago el año 63. Y el año 67 se trasladó a Antofagasta a ocupar este cargo a la universidad. Así que continuó haciendo sus libros de manera artesanal en una prensa tarjetera, ¿ya? Una técnica totalmente manual, ¿ya? Que realmente era de un esfuerzo, porque era un trabajo adicional a su trabajo como profesor, como docente en la universidad. Y ese fue digamos, el preámbulo para esta edición esta producción de este libro tan especial, ¿ya? Yo creo que eso sería, digamos, bueno, él continuó haciendo otros libros, pero yo creo que eso fue un comienzo justamente de este experimento, esta cosa experimental que fue y es la poesía visual. ¿Y cuántos años estuvieron acá? 7 años. 7 años. 7 años, claro. O sea, 6 años y algo, porque hasta el golpe de Estado. Perfecto. Ya, hasta el golpe de Estado, que Guillermo fue detenido, estuvo en la cárcel de Antofagasta y salió de Chile el año 74 hacia Francia, y después continúa el exilio.
Muchas gracias, Laura. Ahí vamos a seguir conversando. Le pido a don Claudio Galeno que desde su archivo personal, como lo vemos, nos cuente un poco sobre lo que él ha investigado en relación a la importancia que tiene la producción de Guillermo en la región y a nivel nacional, y sobre todo este libro, Girl. Bueno, gracias Carolina. Muchas gracias Carolina, a los Sebastianes de Naranja Ediciones por haberme invitado a este lanzamiento. Estoy muy contento de poder participar porque sí, es cierto, soy un gran fan de la obra de Guillermo y fantástico además estar compartiendo aquí con Laura, encantadora Laura, siempre muy amable, muy amorosa y muy comprometida con el trabajo de su marido, ¿no? Y siempre una fiel compañera a pesar de que no esté con nosotros hoy en día, pero sigue presente gracias a la labor que ha hecho todos estos últimos años más que de rescate, de puesta en valor en la escena chilena, porque la verdad que el trabajo de Guillermo en el contexto internacional era hasta hace algunos años bastante más conocido afuera que acá en Chile, y gracias a toda esa organización del archivo, de un montón de trabajos que hemos hecho distintos investigadores y distintas exposiciones que se han hecho, ¿no? Paulina, Vara, los chicos de Naranja, nosotros mismos acá en Antofagasta con Jorge Wittwer, se ha podido, digamos, bueno, y otras personas más, ¿no? Que muchos han estado trabajando en base al archivo y en base a las experiencias y al encanto que tienen con el trabajo de Guillermo. Pero sí, bueno, nada, gracias por invitarme a este relanzamiento. Y sí, más que ponerlo en un contexto tal vez internacional, que eso lo podemos ir discutiendo luego más adelante, me gustaría más bien contextualizar esto con una presentación más bien sobre el entorno un poco de Girl, desde que un poco Laura contó, ¿no? Desde la llegada de Guillermo a Antofagasta un poco y hasta donde, cuando aparece Girl y un poco el impacto y el permiso voy a compartir. Sí, bueno, como mencionaste, Carolina, hace el 2012 hicimos una exposición sobre el trabajo de Guillermo en base a un fondar que postuló Jorge Wittwer que me incluía como investigador junto con Paulina Varas, y de esa exposición, que fue, yo diría, bastante exitosa, estuvo acá en Antofagasta y también estuvo en Santiago, estuvo en Balmaceda Arte Joven acá en Antofagasta y en la sala de exposiciones de Balmaceda en Santiago. Estuvo breve, pero estuvo digamos, en estos lugares y la verdad es que la gente quedó bastante impresionada cuando vino a ver la exposición, porque por un lado estaba todo el material al cual pudimos acceder gracias al archivo que tenía, que estaba ordenando la obra en esa época, y que de hecho, recién se había traído varias cosas, se estaba trayendo material todavía en esa época, ¿no, Laura? En esos días desde Alemania, ¿lo tenías? Alemania. No me acuerdo dónde lo tenías. Sí. Y claro, y se estaba ordenando todo ese material y pudimos acceder, y además, como era parte del trabajo de investigación, también empezamos a conectarnos con una serie de personas que estaban acá en Antofagasta, en Tocopilla, en Iquique, en La Serena, que pudieron darnos información y algunas pudieron prestarnos material. Bueno, también las bibliotecas regionales, ¿no? Porque tanto la biblioteca de la Universidad Católica del Norte, que es donde trabajo, como la biblioteca de la Universidad de Antofagasta, que es la que siguió después del cambio que hubo de universidades y que era la antigua sede de la Universidad de Chile, también en su biblioteca también tenían varios ejemplares de algunas publicaciones. Entonces de ese material lo fuimos ordenando, y muchas personas que conocían a Guillermo, porque en Antofagasta era como un personaje conocido en una escena intelectual, y todo el mundo hablaba, sí, Guillermo, pero no había ningún documento, no había nada como tan concreto que pudiese relevar, ¿no? Realmente el proceso, ¿no? Que se vivieron en esos años la familia Deisler Kohl acá en Antofagasta, junto con todo el grupo de artistas y profesores y pedagogos que habían en esa escena
muy fértil además en los años 60, a fines de los 60, principios de los 70. Y claro, y cuando vieron la exposición decían, estaban sorprendidos porque dijeron, ya vamos a ir a ver algunas cosas, ¿ya? Pero, pero la verdad es que había más que algunas cosas, había muchísimas cosas porque el trabajo de Guillermo fue muy intenso, ¿no? Yo creo que Guillermo, yo creo que no debería parar nunca en casa porque en el fondo, porque hacía tantas cosas al mismo tiempo, ¿no? Estaba exponiendo por aquí, por allá, organizando exposiciones con otros artistas, editando libros, haciendo grabados, mira, era haciendo murales, haciendo clases, o sea, era un personaje multifacético, diría que su trabajo demuestra su alegría con el que hacía todo eso y el cariño que le tenía, porque en el fondo era como imparable, ¿no? Bueno, voy un poco a la presentación, un poco para ilustrar esto que estoy contando. Bueno, me gusta mucho esa fotografía porque además lo muestra él, ¿no? en una especie de muro de adobe acá en el interior de Antofagasta, con esa risa, ¿no? Con esa felicidad con la que se está divirtiendo con esa perforación, ¿no? Que podría ser la perforación de uno de sus libros, ¿no? De uno de esos libros experimentales, libros de artistas que hizo. Y este documento que se los mencioné el otro día en una reunión que tuvimos, esto es nuevo, no lo conocía y lo quise incorporar en esta presentación, que es una entrevista, no una entrevista, es un reportaje que le hizo Waldo Rojas sobre Guillermo en la revista del Boletín del Instituto Nacional de Chile, del año 65. Y es bien curiosa, ¿no? La escaneé para ponerla acá. El año 65, bueno, como comentó Laura, el año 67 se instalan ellos, se instala la familia aquí en Antofagasta, gracias a este puesto que obtuvo en la sede de Antofagasta de la Universidad de Chile, que en esa época le llamaban el Colegio Regional, ¿no? Después pasó a ser oficialmente ya la sede de la Universidad de Chile. Entonces el año 65 todavía era un momento que Guillermo todavía no tenía una expectativa seguramente de venir a Antofagasta. Estaba hace 2 años, el 63, había empezado con Ediciones Mimbre. De hecho, creo que fue con un libro de Waldo Rojas, el primero que él publicó en Ediciones Mimbre. Y Waldo Rojas escribía en este boletín y hizo este reportaje, que yo quise seleccionar algunas partes del reportaje, ¿no? Algunas cosas que decían, una especie de conversación que había tenido con Guillermo, y un poco porque claro, Grr es una pieza tremendamente, digamos, novedosa, ¿no? En términos de producción de poesía visual. O sea, no es exactamente, o sea, una poesía, no es una lámina con algunas imágenes solamente puestas ahí, sino es un libro, es un objeto interactivo, ¿no? Que me parece fantástico que se haya reeditado, porque yo creo que todos los que nos gusta el trabajo de Guillermo queríamos tener esa joyita en nuestras manos, y solamente se habían editado 100 ejemplares y era muy difícil de encontrar. Pero aquí decía, por ejemplo, dice, pero lo más importante, porque aquí está explicando qué hace Guillermo en esa época, ¿no? ¿Qué son las ediciones Mimbre? Que esta relación entre la poesía y la imagen de la silografía que él producía. Entonces dice, pero lo más importante para él es esta relación del grabado y la literatura poética, relación que Deisler explica precisamente a través de esta necesidad de enriquecer el contenido artístico de este género plástico con la dimensión expresiva propia de la literatura, resultando de este modo una unidad en la que texto literario y representación plástica de él conviven y se complementan. Sin embargo, Deisler no cree haber logrado aún la expresión más acabada de esta idea. O sea, voy que es un personaje inquieto, o sea, todavía no estaba contento con lo que estaba haciendo. Lo estaba haciendo, pero todavía no estaba contento. Dice, y ahí pone una cita, Waldo, ¿no? Dice, esta amalgamación del grabado y la poesía no constituye, ni es mi idea que así sea, un nuevo género artístico, sino que trasunta toda una nueva conducta. Es decir, para llegar a conseguir que se realice totalmente se necesita crear conciencia general de estas relaciones descritas y crear prácticamente una unión de las labores del grabador y del poeta. O sea, es muy bonito eso. Y la única manera de dar autenticidad a la unidad de grabado y poema, ¿no? Entonces, o sea, está en esta búsqueda, ¿no? De cómo el poeta y el artista no pueden estar coexistiendo, ¿no? En el fondo, porque finalmente es lo que resulta, ¿no? Que finalmente después Guillermo, que en ese momento todavía no se consideraba un poeta, se va a convertir en un poeta visual, ¿no? Finalmente más adelante. Y dice también en otra parte del texto, ¿no?
Dice, también conoce las más nuevas tendencias de la poesía joven, de la poesía joven, posibilidad. No sé, todo esto no significa de nuestro país, dice una cita. El grabado moderno y la más actual poesía chilena, afirma Deisler, tiene casi una esencia común, la tendencia a la sensación concretizada, la utilización de elementos vitales, cotidianos, mediante un lenguaje coloquial, todo unido a un cierto afán de universalidad, de miras a una sensación cósmica. Es muy bonito, ¿no? Cómo se expresa, y una de las cosas que yo quise hacer hincapié en, bueno, en el texto, en el libro que finalmente publicamos con esa exposición, que es este, que también está en la Biblioteca Regional, que se puede consultar ahí, y en otra publicación que después hice en LOM, es en realidad esa faceta, porque aparte de todo, Guillermo, yo considero que también fue un teórico del arte. O Sí, sea, no, claramente. creo que las expresiones, ¿no? Los textos que escribió, hay uno publicado en la revista Áncora, que es una revista que dirigía Mondes en la sede de la Universidad de Chile, donde explica estas cosas, él reflexiona sobre lo que está haciendo, sobre lo que hay que hacer, cómo es el estado en que está el mundo. Entonces, no es solamente un artista donde el arte le fluye, sino que también es un personaje pensante, ¿no? Que lo que está haciendo no lo está haciendo azarosamente, no es algo solamente visceral que él hace, sino, pues, bueno, además que los trabajos que hace son bastante meticulosos y no son cosas que se pueden hacer de un momento al otro, son procesos, ¿no? Principalmente los libros. Claro que lo hace de una forma en que él se divierte ahí y ocupa mucho la Sí, intuición. Entonces hay un juego ahí muy interesante. claro, es muy lúdico, o sea, todo esto pasa no por nada, también fue profesor de pedagogía para las educadoras de párvulos, ¿no? O sea, había un asunto, ¿no? De hecho, creo que le hacía un taller de títeres, ¿no? Hizo murales, ¿no? Para jardines infantiles, o sea, era alguien que sabía que el arte podía estimular a las personas, ¿no? Y bueno, y con el tema de la infancia, fantástico. Bueno, Guillermo, antes de que se venga la familia Antofagasta, viene el año 66 a exponer a una pequeña sala que existía en el centro de Antofagasta, que era, a ver un minuto, que por aquí tengo, me voy a servir de torpedo mi propio libro, sí, que puso en la librería Norte Libros, una importadora y distribuidora de libros de propiedad del comerciante León Chamúdez Reitich, que además era hermano de un famoso fotógrafo también de apellido Chamúdez, y quedaba ubicado en la Galería López, en calle Prat 482, que es este edificio que está aquí en la esquina, no sé si se ve el mouse, el puntero. Sí. Sí, bueno, en Perfecto. este edificio hay una galería comercial hacia el interior, que ahora hay unos cafés acá afuera. En esa galería adentro había, Chamúdez tenía un espacio expositivo, una librería y un espacio expositivo donde permitía que los artistas accedieran, y Deisler vino a Antofagasta y expuso ahí por primera vez el año 66. Ese fue su primer contacto con Antofagasta. Seguramente ese contacto lo impulsó bastante, porque el año 66 también es el año que se está formando se está terminando la nueva sede de la Universidad de Chile en Antofagasta, que es un conjunto, un campus precioso, tremendamente moderno, que que vemos publicado en la revista AUCA, que era una revista de arquitectura de la época, justamente en el número 5 del año 66. El conjunto está recién terminado, entonces había, digamos, una escena, bueno, el año 66 también fue el año que estaba celebrando en Antofagasta el centenario del poblamiento de Antofagasta, había mucha actividad cultural, habían eventos, lanzamientos, entonces la ciudad, de hecho, construyó edificios para esa fecha, el edificio centenario que se estaba construyendo, entonces había toda una plataforma que yo intuyo que impulsó a Daisy. Daisy dijo, oye, pero aquí están pasando cosas, ¿no? En esta ciudad está perfecta, ¿no? Hay gente joven trabajando, la ciudad está pujante, está moderna, y bueno, finalmente el año 67 se vienen, ¿no? Estas son algunas de las pocas fotos que en la época que trabajamos tenía Laura, que había hecho Guillermo, que también era un muy buen fotógrafo, ¿no? Donde se ve el conjunto de la Gran Vía, que es donde finalmente van a ir a vivir la familia Deisler Kohl. Se van a instalar en una casita, ¿no? Abajo de un gran edificio que se ve ahí al fondo, que es el edificio Curvo. Abajo hay una serie de casas, y en una de esas casas, que es la casa en calle Rosita Renard 152, donde viven unos amigos ahora ahí, ahí se fue a instalar la familia Deisler, ¿no? Mientras estaba, el año 67, ese gran edificio que se ve ahí estaba en obras.
¿no? Que es un edificio que mide 400 metros de largo, que es el edificio curvo, un edificio gigante, magnífico, de 8 pisos, que rodea estas casas. Entonces tiene que ser una experiencia bien curiosa, además, vivir al lado de un de un edificio de esa escala que se está construyendo, ¿no? Tiene que ser una cosa tremendamente impresionante. Bueno, esta foto es una de las fotos de Guillermo. Yo calculo que esa foto debe ser alrededor del año 70, 1970, que es cuando se terminó el edificio. Otras fotos también en la primera a la izquierda se ve también el curvo al fondo y otros edificios que estaban, estos edificios de la Cordi, los 1010, 1020, que estaban aquí también armando un conjunto al costado, otras vistas del centro de la ciudad con la Cervecería Unida, todas fotos tomadas por Guillermo. Y bueno, y empezó, ¿no? su trabajo acá, como comentó Laura, ¿no? Una parte importante fue, pero las exposiciones, ¿no? Exposiciones de su trabajo, exposiciones de otros artistas, ilustraciones para los volantes, para los afiches, etcétera. Vemos, por ejemplo, aquí esta del año, creo que es la primera que ocurre ya ellos estando aquí, Xilografías de Guillermo Deisler en la extensión, centro de extensión de la Universidad de Antofagasta, de octubre del 67, que tiene además una presentación de Ramón Ibarra, que era otro profesor de estas escuelas de arte. El año 68, en enero, el famoso Andrés Abela, que es un poeta, digamos, una especie de gurú intelectual de Antofagasta, ¿no? Hace una dedicatoria, ¿no? a la llegada de Guillermo Deisler en el Mercurio de Antofagasta, ¿no? Bueno, ahí está, no lo voy a leer, pero para no alargarme mucho, pero en el fondo estaba muy contento, ¿no? Un poco un homenaje, una bienvenida, ¿no? A en ese momento editor, ¿no? El editor de Ediciones Mimbre, que llega a la ciudad de Antofagasta con su trabajo de xilografía, ¿no? Es como tener la bendición de Dios acá. Como tener la bendición de Dios, sí, es verdad, sí, o sea, Sí. Andrés Tavera le gustaba escribir mucho, escribía columnas muy seguidas en el Mercurio Antofagasta, de arte, de exposiciones, etcétera. De hecho, después más adelante se manifestó. No pelamos más. Y sí, era como tener la aprobación, ¿no? La aprobación del gran maestro, ¿no? Sabela recibe a Deisler, ¿no? Y lo pone en el Mercurio. Y afiches en la Sala Nortilibro, otra sala de exposiciones de la Universidad de Chile, donde más ahí hay un texto del mismo Guillermo que habla además de distintas manifestaciones artísticas, el Art Nouveau, el Jugendstil, etcétera, ¿no? Y el primer libro de Mimbre que se publica estando él en Antofagasta, Permanencia de Enrique Valdés. Enrique Valdés no es alguien que esté conectado con Antofagasta. Yo creo que este proyecto en realidad él lo trajo en la maleta, en la avenida, porque si bien se publica cuando ya están acá, pero en realidad no es alguien que tenga conexiones, pero es el primer mimbre, ¿no? que sale estando en Antofagasta. Van a salir otros, no, está que es muy bonito, de la izquierda, de Hernán Lavín, cae en lo que es, además con ese título notable, ¿no? Cae en lo que es en una tumba de oro y el toque está envuelto en llamas, ¿no? Y a la derecha esta separata de Ediciones Mimbre y de otra revista literaria que se llama Las Espuelas del Ángel, que es de Rosario, Argentina, donde hacen como una síntesis de poetas del norte chileno, ¿no? Personajes que van a ser parte de esta escena con la que va a estar compartiendo trabajos Guillermo, ¿no? Alberto Carrizo, Eduardo Díaz, Guillermo Rosmurray de Iquique, Graciela Toro, que era de Taltal, pero en esa época estaba en Chuquicamata, ella también era enfermera, Luis Moreno Pozo, ¿no? Que es el otro personaje también notable. Y siguen las publicaciones. Va a publicar un libro de Paulina Kors Cruzat, que era una profesora de la Universidad del Norte, ¿no? Iluminar la piedra. Estoy mostrando solo portadas, pero imagínense que estos libros además adentro tienen texto y tienen también xilografías, ¿no? En originales, o sea, esto está hecho a mano, ¿no? No es una impresión seriada, sino de León Cocteau, Gorriones del 43, ¿no? Publicado en noviembre del 68.
como no estaban solamente haciendo cosas en Antofagasta, sino también se movían mucho al interior, ¿no? Prueba de eso es esta muestra que hicieron, esta exposición que hicieron en Calama, ¿no? La semana pro Universidad del Loa, había una especie de campaña que se hizo en la Universidad en Calama, y se hizo esta exposición con trabajos de Osvaldo Silva Castellón, ¿no? Que era el director de la escuela en la Universidad de Chile, un personaje también bien notable, Juan León, de Jorge Flores, también una notable, me encanta el trabajo de Jorge Flores, que además es pintor, era pintor, Margarita Pellegrín, que era un personaje era muy guapa, muy exótica, muy excéntrica, y Guillermo Deisler, por supuesto. Otras exposiciones también de estas colectivas, ¿no? Esta en la sede de Antofagasta, de fines del 68, también con trabajo de Pellegrini, de Deisler, Teresa Montiel, Jorge Flores, Castellón, Juan León. Y se conecta luego en el 68 también con Alicia Galás, que también es otro personaje bien notable, ¿no? Me encanta además que en esta escena haya mujeres, ¿no? Es una escena bastante plural, ¿no? Y las mujeres también participan, ¿no? Y Alicia Galás era no solamente una mujer, era, yo diría que todo un personaje. Y Alicia Galás, inicialmente, que ella era profesora en Santiago, y se viene a Antofagasta y después se mueve, está muy poco tiempo acá, pero alcanza a conocer la escena antofagastina y se va a Arica, ¿no? Y desde Arica desarrolla la famosa revista Tebaida, ¿no? Que es una revista de poesía, una revista literaria de poesía, y Guillermo siempre permanentemente va a colaborar con el trabajo de ella. Bueno, se viene ella con su pareja, que era Oliver Walden, y bueno, es muy sabrosa la historia además de Alicia Galás, no es el caso hablar de ella ahora, ¿no? Lo hacemos después. Tiene todo un trasfondo de por qué llega acá y quién era Oliver Walden. Nos van a llamar de nuevo, Claudio, por favor. Sí, bueno, soy investigador y siempre digo esto a mis alumnos, las cosas que uno más se acuerda al final de todas estas construcciones históricas son las anécdotas, ¿no? Son las anécdotas y las comidillas, ¿no? Las cosas más sabrosas, finalmente son las que se retienen. Es que la anécdota son los relatos y ahí nos entrampamos al tiro. Bueno, todo esto, hablando de anécdotas, ¿no? La misma Laura me ha contado muchas del trabajo de Guillermo, ¿no? Estaba Gregorio Berchenko también, que era uno de sus mejores amigos, con el cual colaboró también, que no aparece en esta presentación, pero también quiero mencionarlo porque me acuerdo que Laura me contaba que estaban en el taller, porque la Universidad de Chile también tenía una sede, estaba el campus nuevo, pero tenía una sede aquí cerca del Parque Brasil, en Antofagasta, y en ese lugar tenía su taller Guillermo, no sé si han visto, bueno, no sé si va a aparecer acá las fotos del taller donde las imprimía, donde tenía la máquina, ¿no?, de imprimir, que no sé cómo llamarle, y claro, y también con Gregorio, ¿no? Me acuerdo que Laura me contaba que en las horas de almuerzo se iban a bañar al balneario o a las pozas, no sé, aquí, o sea, ya toda una cosa de estar como jugando, ¿no? Permanentemente y disfrutando del fantástico clima antofagastino y además el ritmo de vida que tenía Antofagasta en los años 60 y 70, ¿no? Que tiene que ser una delicia. Esto va a ser, este es como tal vez el último libro que, bueno, son los que hemos detectado. Yo últimamente he estado mirando y he encontrado más cosas con el tiempo, pero este libro, el que antecede a Girl, ¿no? Que es En tus propias narices, de Guillermo Ross Murray, una poeta de Iquique, personaje que afortunadamente todavía está vivo, y lo hemos podido entrevistar, es muy amoroso, ¿no? Y nada, bien interesante también este pequeño libro. Bueno, y viene Girl, ¿no? Del julio del 69, ¿no? Este libro interactivo, que es como que tiene de título esta onomatopeya rabiosa, y que provoca, ¿no?, al espectador desde el momento en que lo recibes, ¿no?, que tienes que abrirlo y tienes que rajar la etiqueta con la que está sellado, ya el primer acto, ¿no?, de tener que romper algo para poder entrar al libro, ¿no? Y el libro, bueno, hay dos imágenes, pero después los chicos lo van a mostrar con bastante detalle. Tiene, no sé, origami, tiene juegos morbosos, tiene provocaciones, tiene recortes,
tiene distintas técnicas de impresión, y esas son algunas imágenes del taller que comentaba, donde trabajaba ¿En qué Guillermo. parte de Parque Brasil era? Bueno. ¿Dónde está ahora Sí, Laura, por favor. Sí, es Antonino Toro, Claudio. Perfecto, perfecto. Calle Antonino Toro, en la esquina estaba el conservatorio, y más abajito estaba, en realidad ahí estaba la Facultad de Artes Plásticas, las oficinas de la dirección y los talleres. Ahora es un banco ahí. Sí, bueno. No hay un banco ahí, Laura, en este momento. Eso No, lo hay ocupo. una AFP, alguna cosa, no sé. Hay un colegio. Un colegio, sí. Un colegio. Está bastante transformado, el edificio le han hecho ampliaciones, le cambiaron el techo, pero ahí había un conservatorio que creo que se llamaba Leonardo da Vinci, pero algo Sí. en esa esquina. Sí, No, ahí no, estaba. no, Claudio, perdón, pero no es en la esquina. En la esquina está el conservatorio. Bajando hacia el mar, estaba como media cuadra, ahí estaba la arte Una plástica. mitad de cuadra. Ahí tenían los talleres. Sí, Ya, mañana vamos a ir a pasear ahí. Ya. A nosotros nos dan ganas de reconstruir escenas, ir algún día a hacer un recorrido de todos los lugares. Sebastián, lo vamos a hacer. Y lo vamos a hacer con todos los que nos están escuchando y con más. Esa es la idea. Bueno, Perdón, Claudio. Estoy alargando, pero ya voy a terminar. Bueno, el libro Girl, por supuesto, empezó a moverse, ¿no? Prueba de esto son estas cartas de intercambio con León Espiro en Estados Unidos, donde le pide, o le manda Guillermo para unas exposiciones de poesía visual, y después aquí puse algunas imágenes de algunas de las piezas que me parece que entran más en sintonía y que tienen conexiones directas con lo provocador de Girl, ¿no? Por ejemplo, esta pieza que es una especie de juguete, ¿no? Que es exclusivo hecho para usted, que es un objeto interactivo donde a través de una cosa con rayas uno lo va moviendo, y dice ahí, ¿no? Guillermo pone: tome el juego y realice el movimiento como se indica en la figura, manteniendo la vista fija en el centro. El mareo, el vacío, el asco y la náusea que experimentará le harán sentirse vivo y seguro dentro de su mundo. Entonces, como entre ironía, broma, ¿no? Atrevimiento. En broma, absurdo, la verdad. Él en broma. Absurdo también, ¿no? Sí. Entonces, este plan de obras a realizar, que presenta en la Universidad de Chile, ¿no? Donde dice que va a ir a hacer un trabajo de proposiciones a realizar en el CAIC, en Buenos Aires, y participa del CAIC, y están estos volantes que publicaba el CAIC sobre los trabajos, las exposiciones que hacía. Y me gustan mucho estas frases, ¿no? Que insisto, de estas frases como que son reflexivas, pero también poéticas, ¿no? Dice: ¿por qué diablos hago lo que hago? ¿No? Que me parece fantástico, o sea, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿No? Y otra que dice: hay imágenes y objetos que resumen lo que somos, ¿no? Esa encuentro, me muero con esa frase, ¿no? Hay imágenes y objetos que resumen lo que somos, que es verdad, ¿no? O sea, entonces, para ir terminando, esto también era parte de lo de CAIC, ¿no? Vienen una serie de otras publicaciones, ¿no? Estas que son una serie de tarjetas serigrafiadas, que es el texto, ¿no? Es una serie de hojas que están todas perforadas, todas tienen una perforación, todo lo que une todas son las perforaciones, o bueno, ya no me acuerdo de los nombres de todos estos libros, ¿no? Este era, o sea, no sé si me ayuda alguien. ¿Este es poesía visual? Proposiciones a realizar, claro. Este se llama eso, se llama como proposiciones, poemas visivos y proposiciones a realizar. Que es súper bueno contar a quienes nos están escuchando que ese es otro libro que Naranja Publicaciones reeditó. O sea, vamos a este en particular, claro. Vamos a el que Esto del tiempo es relativo, así que más en esta situación. Pero es el que estamos esperando con ansia. Este es el que ya tienen, este es el que ya está también reeditado por Naranja, que yo diría que uno de mis junto con Girl es mi segundo favorito, ¿no? Que es Proyecto para hacer un libro, que lo encuentro espectacular, notable, y guárdenme una edición, chicos, porque quiero una.
Y nada, esa sería un poco mi presentación como el contexto de GIR, y así que dejo de proyectar. Y lo último, ¿no? Decir, bueno, que los chicos, los Sebastianes de Naranja Publicaciones, tuvieron la amabilidad, gracias que me habían invitado a ser parte de esta escena, ¿no? de este evento, de que tuvieron la amabilidad de mandarme en un lindo paquete, ¿no? Una edición de GIR, ¿no? Para chequear además cómo estaba hecha, porque yo soy muy crítico, así que yo no sabía con qué se estaban metiendo. Así que, pero además lo hicieron muy bien, porque no solamente me mandaron el libro, sino que me lo mandaron en este paquetito acolchado, ¿no? Que tiene la etiquetita, ¿no? De naranja, acá muy linda, con este blanco y negro, el cual yo abrí meticulosamente para que no se rajara, ¿no? Con cuidado. Traté de despegarlo, y después adentro venía otro paquetito muy lindo. Debo decir que lo hacen con todos. Yo antes de conocerlo, antes de hablar, me enviaron igual el libro. No digo que sea para mí, sino que esto también es parte. Para que lo sepa la gente el próximo trabajo que hacen los chicos, así, entonces, con mucho cariño. Ellos son perfectos, Entonces viene con este papel crujiente, si lo escuchan, ¿no? Y con la etiquetita, por supuesto, de naranja, y con la bolsita con su impresión también de la N de la naranja, a la cual también abrí meticulosamente para que no se rompiera la etiqueta, ¿no? Y va a pasar al archivo Galero. No va a quedar, bueno, no va a ir a la estantería, sino va a quedar con todos los envoltorios, por supuesto. Cada vez que lo vea tendré que hacer toda la operación de abrirlo completamente. Y adentro venía, por supuesto, la joya, ¿no? La joya de la corona, ¿no? Grrr, que los chicos, bueno, y venía otro regalito más acá, que se no lo voy a mostrar, pero también era de las reediciones de Guillermo Deisler de Naranja. Así que los dejo con Carolina y con Naranja. Más que todo los vamos a dejar con Sebastianes, que bueno, nosotros hablamos de Sebastianes, pero es algo como ellos mismos se definen. De hecho, cuando tratamos de hacer una pequeña reseña de cada uno, era muy difícil encontrarlos por separado. Ahí quiero presentar y darles el pase, la verdad, a Naranja Publicaciones, quien nos ha logrado, ¿cómo poder decirlo? Nos ha traído de vuelta a Deisler, no solo en Antofagasta, sino en todo el territorio. Sí, bueno, muchas gracias a todos por estar. Primero decir que es muy importante para nosotros esta instancia de poder compartir esta obra, que bueno, fue reeditada y primeramente lanzada en 2019. Después vinieron varias circunstancias que demoraron, pero finalmente rindieron fruto porque podemos, al menos virtualmente, estar presentándolo a la comunidad de Antofagasta, que es como devolver también la obra de alguna forma. Bueno, gracias por supuesto a Laura por la confianza que ha depositado en nosotros para ejecutar, para realizar distintas obras de Guillermo, y bueno, gracias también a Carolina y a Claudio, bueno, Claudio por toda la información que nos acaba de entregar. Hay cosas que tampoco nosotros no conocemos, claro, que en general, bueno, Guillermo es una caja de sorpresa. Nosotros cada vez que íbamos al archivo con Laura nos encontrábamos con nuevas obras. Yo creo que todavía hay obras que nosotros aún no conocemos. Entonces, sí, bueno, eso primeramente agradecer por esta instancia. Y también en ese sentido, Carolina fue fundamental en este lanzamiento porque nos juntamos por Zoom hace más o menos como un mes o 2 meses, yo diría, y conversando, estábamos pensando en fechas y apareció la fecha de hoy, 18 de junio, que es una fecha súper importante porque es una fecha que aparece en el GIR, ¿cierto? Marcado 18 de junio de 1969. Y también en una entrevista que le hizo Ariel Santibáñez a Guillermo Deisler, Ariel Santibáñez marca que el inicio de la actividad visual en Chile comienza el 18 de junio de 1969 con GIR. Entonces, hoy es como el día de cumpleaños de GIR, 52 años, y qué mejor que llevando el libro, la obra que nació en Antofagasta, poder compartirla con la comunidad antofagastina. Así que muy, muy, muy agradecido.
Sí, y bueno, queremos contarles, antes de mostrar, digamos, y poder repasarlo, algunos, digamos, aconteceres de, el previo a realizar esta reedición. Nosotros partimos en el año 2014 aproximadamente con Naranja y nos fuimos insertando de a poco en investigar sobre el libro de artista, la publicación experimental, la experimentación con el libro en distintos autores, y así es como nos encontramos con la obra de Guillermo de Isler y con el archivo. Y claro, no es casual de que la primera reedición que hayamos hecho nosotros, al menos, porque se han hecho otras, por ejemplo, Grafito Ediciones también hizo dos previamente. Bueno, no es casual porque este libro en particular, que es la primera autopublicación de Guillermo en Ediciones Mimbre, tiene muchos elementos que para nosotros son fundamentales para poder al menos clasificar y también detectar elementos en los libros de artistas, digamos. Entonces tiene que ver con nuestra propia investigación en el ámbito. Y por lo mismo también, bueno, entre comillas nos metimos en un momento en un cacho porque... diciéndolo como abiertamente, nos enfrentamos a un gran desafío. Así son las pasiones. Fue como, claro, Claro. al comienzo fue como, sí, hay que hacerlo y démosle, pero después nos encontramos que todas las páginas tenían elementos distintos, que tenía una diversidad de papeles, una diversidad de técnicas. Entonces también fue estudiar la obra de Guillermo En en profundidad, profundidad. claro, y también encontrarnos con un montón de materialidades o técnicas que era súper difícil de poder recrear hoy, pero también haciéndonos la pregunta, si que Guillermo hubiese estado y hubiese pensado la reedición del GER hoy, ¿qué hubiese hecho? ¿Habría Claro. aprovechado las técnicas existentes? ¿Habría cambiado alguna? Y intentamos un poco responder esa pregunta viendo la obra ya más tardía de Guillermo, la obra que realizó principalmente en Alemania, donde ya aprovechaba la fotocopia, aprovechaba otras formas de impresión, y pensamos que probablemente habría aprovechado las herramientas que hay hoy para poder hacer una eventual reedición. Entonces fue como un trabajo de empatía un poco pensando en eso, en esas variables. Sí, y de conversar con él, conversar con su obra, tratar de codificar los materiales, de codificar las técnicas que utilizó. Conversando con un montón de personas, pidiéndoles consejos. Claro, ahí Laura fue fundamental porque de hecho en Claro. varias de las páginas ella nos ayudó también como de encontrar ciertos elementos que ya no existían, por ejemplo el telegrama. Claro. Claro. ¿Cómo se llama la página también de contabilidad? Yo alcancé a conocer los telegramas, sí. Yo como que tengo la idea del telegrama. Claro, o sea, y finalmente no logramos llegar a los telegramas y hicimos una reconstrucción, digamos, de lo que venía en el original, digamos, en el del 69. Claro. Entonces quizá, bueno, y antes también para comentar un poco en torno a las técnicas que fuimos utilizando y también comentar que participaron muchas personas también en el proceso de creación en cuanto a, por ejemplo, la risografía, que es una de las técnicas principales que utilizamos en impresión. Está la Mano Ediciones, que es la Dani, que ella nos asesoró y, bueno, la que imprimió. Claro. También hay timbres. No, y también por la Dani llegamos a varios papeles, como varios consejos de papeles, como mira, vi este papel que lo venden en tal parte, sí, como... íbamos, claro, ese también que... Pero llegamos por ella a varios papeles que están en el libro por su consejo, así que ahí súper agradecidos por siempre. Claro. Mano Ediciones, sí. En cuanto a la serigrafía, también participó Francisco de Abasto Serigrafía y Sebastián Palma, que también hizo que empezar a mostrarlo, sí, es como... Claro. Que también fue de mucho trabajo porque tuvimos que separar las capas y originalmente intuíamos y conversábamos con Laura que fue una silografía, probablemente lo que hizo en su momento Guillermo.
Y bueno, y Larva Press, que ellos también nos ayudaron en la parte de la impresión tipográfica. De hecho, casi todas las páginas que tienen texto es con tipografía, es decir, la misma técnica que utilizó probablemente Guillermo en el original, en el de 69. Entonces, y bueno, entonces yo creo que pasemos a la cámara, porque así podemos también ir hablando de cada una de las páginas. Sí, compartirlo. Está demasiado exquisito. Ahí se ve, ¿o no? Sí, lo vemos. Vamos a quitar los cables. Y pronto estará en la biblioteca, tarde o temprano, para que lo puedan tocar. Sí, sí, claramente, ahí está la mandíbula inicial. Por ejemplo, esa página, la portada en realidad fue súper difícil porque tuvimos que trabajar con 2 personas distintas y con varias pruebas. Incluso en algún momento se intentó reconstruir el taco original. Se hace una copia de él, pero en definitiva después optamos por no hacerlo y pasamos a la cabeza y la mandíbula están impresos en rizo. Y el GR fue impreso en serigrafía aparte, en otro momento, porque el color naranjo que daba la rizo no era lo suficientemente vibrante como nosotros pensábamos que tenía que ser. Claro, entonces esto es serigrafía y esto ya es risografía, y este es una, claro, digitalización directa del original, del taco original. Como decía, intentamos copiarlo con pero era también destruir de alguna forma el taco original en madera, era ponerlo en riesgo. Claro. Entonces primero está, claro, este pop-up, que también aprender a hacerlo, que es un tipo de plegado, de mapa turco. Y claro, acá están, entonces, por un lado nosotros teníamos que armar todas las plantillas, diferenciar las plantillas de impresión y enviarlo a distintas partes para que, por un lado, imprimieran esto, que es la forma, y luego con tipografía imprimir el texto que dice, claro, y después de eso plegar cada uno de los, porque son 500, o sea, hay que decirte que esta reedición es de 500 ejemplares, entonces son 500 mapas que hay que plegar. Claro, son imágenes de consumo de Guillermo Press. Entonces luego viene esta siguiente página, que es la de la Biblioteca Central. Estimado lector, la sala de lectura es un lugar de estudio. Cooperamos guardando el silencio debido. Ello irá en beneficio de toda la comunidad universitaria. Los lectores que no cumplen con esta petición deberán abandonar la sala. Gracias por su atención y cooperación, Biblioteca Central. Entonces, Gracias a Dios, nuestra biblioteca no tiene eso. Y ya, bueno, aquí está el famoso telegrama. El rango del Estado. Ahí sale la fecha. No, es otra fecha depositada. Hay que la fecha, pero nosotros le agregamos además una fecha, el 18 de octubre de 2019, como dejando como huella del momento en el que estábamos haciendo la reedición, y también porque estábamos justo en esa fecha, cuando comienza el estallido, estábamos ya armando los ejemplares, y nosotros estamos acá en las Torres de Tajamar en Santiago, tenemos el taller acá, y tenemos vista directa a Plaza de la Dignidad, entonces todos los hechos era estar armando los ejemplares del GER, pero con vista a Plaza de la Dignidad, el río, bueno, todo lo que sabemos que pasó, entonces fue un proceso bien intenso en ese, como emocional, etcétera. Entonces queríamos dejar registro de que la reedición fue hecha durante ese proceso. Claro, acá por ejemplo también está en la dirección de Laura, del archivo. Aquí los 500 ejemplares, antes decía 100, claro. Hicimos también ese cambio. Y bueno, estos timbres, risografía y... rizo también. Claro, risografía y timbres. Claro, son varios colores, entonces son varias pasadas. Claro, y esto es lo que tuvimos que reconstruir, digamos, rehacerlo, porque Laura fue de hecho al correo, recuerdo, sí. A preguntar si había... Que había, claro, alguna referencia. Bueno, acá están estas como objetos. También aquí tiene un troquel, o sea, un prepicado, que esto también hay que hacerlo manualmente porque, bueno, mandarlo a imprenta, eso encarece todo. Aquí están los folletos de circo.
Bueno, y esta página también que fue desafío porque en el original, en 69, tiene una página de contabilidad también de la época. Y estábamos también en el cuestionamiento de no saber cómo realizarla, si rehacer esa página, es decir, calcarla de alguna forma, Claro. o hacer el mismo acto de buscar y de incluir una hoja de contabilidad de ahora. Claro. O porque ya ni siquiera existen estas hojas, porque ahora todo es digital. Claro, entonces ahí, bueno, conversamos con Laura, como ya, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos conseguir más libros? Y nada, pues y ahí Laura fue fundamental en conseguir algunos libros de contabilidad. Luego, no sé, parece que no te hemos contado, Laura, pero otras personas nos han regalado también algunos libros para continuar, o sea, terminar la edición, porque son 500 hojas, entonces son varios libros de contabilidad que hay que tener. Entonces, se han sumado a esa búsqueda. Aquí está también esta huella de zapato de una zapatería. Era un zapato brasileño. Que también, aquí igual jugamos en algunos, posicionamos de distintas formas la huella, también intentamos utilizar zapatos, pero no funcionaba con la tinta, como que no lograba... Es que no se leía como zapato. Se leía como zapato. Claro, se leía como, no sé, ramas, la lectura era muy distinta. Entonces decidimos en ese caso mandar a hacer un timbre, además era un zapato pequeño porque es número 32. 32. Entonces tenía que ser como un zapato de niño. Y no resultó con zapato, pero sí con timbre. Claro, aquí está la hoja con escriba ahora esa carta tanto tiempo postergada, con un tirón arranca el sobre. Y qué bello color para hacer la carta. Es que sí. Sí, es muy bello color. Claro, este papel lo utilizamos también es como un guiño, claro, al proyecto para hacer un libro. Claro, de hecho en el proyecto para hacer un libro también lo utilizamos, las páginas están hechas con ese papel que es como un color un poco lavanda, tiene como un guiño a ese color. Claro, aquí también con litografía variamos un poco el color del original, quisimos darle como algo más vibrante también. Y de hecho esa página es la que, había una de las fotos que mostró Claudio, que muestra a Guillermo trabajando en la prensa, y justamente está imprimiendo esa página. Que también aparece... Debe ser la más famosa. Junto a la que viene. Ahí, esa imagen que aparece en el libro del archivo, si es que se fijan, está imprimiendo esta página. Ay, bueno, no se alcanza a notar, pero... A ver, acercamos un poquito. Eso. Hasta que... Se va el foco. Ahí está. Ahí está. Sí, ahí se ve el poto. Eso. Habría que decirlo. Claro, acá también los proyectos lo hicimos con una máquina en el taller. Este papel de seda, volantín, que como paradojalmente el más caro de toda la edición. Claro, como el valor unitario de esa hoja es el más caro de toda la edición. Claro. Pero es un papel alemán. De hecho, claro, era un papel, era un papel alemán, pero nos gustaba mucho el color, creíamos de que iba, no sé, que iba bien con la edición, así que lo añadimos a... que es como un meme, finalmente esta página, podríamos decir que es un proto meme. Claro, ahí con Johnson hablando muy coloquialmente el asunto. Y termina sin rostro. Claro. Este también troquel. Acá, bueno, la serigrafía, que también le quisimos dar un guiño porque el original no viene no viene numerado, claro. Pero aquí quisimos darle ese guiño como a la obra única. Claro. Finalmente son 500. ¿Y el enumerado de esta serigrafía es el enumerado del libro? ¿Se podría decir? Claro, comparte en ese caso. Claro. Tengo mi número. Tengo mi número. Claro, finalmente comparte las firmas para La Paz también. Claro, esto también es con tipos móviles. Lo hicimos
bueno, y que después también sucede en el contexto del lanzamiento, post-lanzamiento, que en el contexto nacional también ocurre este acontecimiento, entonces como que de alguna forma nos está hablando también ¿En qué mes iban ustedes cuando estaban haciendo estas páginas? Claro, ¿En o sea, octubre? ¿Diciembre? mira, el proceso de impresión más o menos fue como en el invierno del 2019, pero el ¿Ya? montaje es muy lento. Entonces, más o menos, como yo diría que entre septiembre y diciembre fue como el proceso más duro ya de ir armando los ejemplares. O sea, entre medio, claro, como todo el mundo, yo creo que estuvimos como 3 semanas paralizados, pero más o menos el proceso fue entre septiembre y diciembre, como el montaje más grande de los ejemplares. Mm. Y bueno, aquí ya terminando con el... Bueno, también le hicimos un añadido, que son estas dos páginas, una de colofón y otra de nuestras palabras de los editores, que en realidad son solo rugidos. Claro. También el colofón, que obviamente había que agradecer a todos los que han participado en la edición. Entonces ahí está la mandíbula. Pero, claro, pero fue un proceso, o sea, como decía el Seba hace un rato, voy a pasar a la cámara, ahí está. Que como decía el Seba hace un rato, claro, en algún momento era como, cada página hay que estudiarla exhaustivamente y tratar de buscar alguna solución. Bueno, y con mucho respeto, era como... Claro. Como hasta dónde se puede, como qué límites podemos cruzar y cuáles no en la reedición. Como... Claro. Había constante juego de qué podemos modificar y qué no, y bueno, y también el tema de buscar los materiales, que uno al principio cuando nos pasó, que con esta búsqueda de hacerlo facsimilar, era como imposible, porque ya el papel que utilizó no era posible encontrarlo. Claro. Del original. No, y también, o sea, cómo se desvirtúa lo que estamos mirando por el paso del tiempo en el ejemplar original. O sea, el papel está oxidado, el color está alterado. Entonces, en realidad, como conocer cómo fue originalmente es súper difícil. Entonces, bueno, ahí vamos a tener que ir jugando más o menos para llegar a ese estado como de lo más parecido posible a la edición original. Pero es complejo, sí. Claro. Y bueno, también nos pasó que cuando comenzamos a revisar los originales, que tuvimos acceso a dos que tienen el archivo, también notamos que habían compaginaciones distintas en ambos, tenían otro orden. Entonces eso también nos dio luces para, por ejemplo, armar una actividad que hicimos en el primer lanzamiento en Valdivia, en la Universidad Austral, en los que invitamos a los participantes que armaran su propia versión. Entonces les pasamos las hojas y cada persona pudo compaginar como sintiera y también intervenir el libro, hacer lo propio, un poco. Claro. También este llamado a activar al lector nos hacía sentido en este caso. Y de hecho ahora también vamos a hacer una segunda actividad, invitamos, bueno, lo vamos a tener que hacer virtual esta vez, invitamos a algunos amigos de Naranja y gente que autores que han participado con nosotros, que han editado con nosotros, también van a armar sus propias versiones del libro. Y esperamos en algún momento ojalá hacer eso también allá en Antofagasta. No lo esperaron, están comprometidos. Lamento decirles. Ya está comprometido, no sé cuándo ni cómo, pero lo vamos a hacer. Buenísimo. Oye, y bueno, también comentar que un poco qué ha pasado desde ese primer lanzamiento. Porque a pesar de que, bueno, se lanzó en circunstancias bien complejas, en noviembre, de hecho, bueno, esto fue en Valdivia y hasta el último momento no sabíamos si íbamos a poder ir por situación, digamos, país. ¿Lo hicieron físicamente el lanzamiento? Sí, pudimos hacerlo finalmente, pero también con el temor, no sé, van a cortar el puente a tal hora, como siempre como que siempre, hasta el último momento no tuvimos certeza de que si se hacía o no. Finalmente se pudo hacer y fue muy bueno, pero claro. Pero claro, igual nosotros habíamos mostrado de forma inédita esta reedición primeramente en Chicago.
nosotros tuvimos la oportunidad de, en noviembre, participar en una feria allá, y nos invitaron también a dar una charla en el Art Institute, y ahí aprovechamos de presentarlo como por primera vez, y también aprovechar también de hablar de lo que estaba sucediendo en Chile en ese momento. Y además este como rugido social, que es como al menos nosotros lo veíamos en ese contexto. Luego, bueno, vino el lanzamiento en Valdivia, y en la Feria Impresionante aquí en Santiago también pudimos hacer un stand especial, de hecho solamente un stand dedicado a GR, claro, y luego vinieron algunas reseñas, por ejemplo también agradecer a Jorge Polanco, que de hecho también estuvo en el lanzamiento en Valdivia. Él hizo un texto y es que está publicado en Letras en línea, que es de la Universidad no, de la Alberto Hurtado. Y el enlace lo tienen en la página de ustedes. Sí. Sí. Y Megumi Andrade Kobayashi, también ella nos hizo una entrevista y en torno a la reedición que está publicado en Artichoke. Y también, bueno, ha entrado en varias colecciones, yo creo que un poco también siguiendo lo que hizo Guillermo también con el libro en su momento de difusión. Nosotros hemos intentado que entre a la mayor cantidad de colecciones posibles, porque también sentimos que es una forma de multiplicar el libro, el momento en que, claro, va a un privado, a una persona que queda en una biblioteca, digamos, personal, pero en el hecho de que entre a bibliotecas públicas o a colecciones, hace que cualquier persona y por el resto de, digamos, de la vida pueda ir a ingresar y acceder al libro. Entonces, eso es lo que ha sucedido hasta, bueno, ahora que lo estamos relanzando en Antofagasta. Sí, bueno, yo quiero tomarme la palabra así patudamente, de solo contar un relato que yo le contaba a los chicos, de que yo hice mi tesis sobre la nueva novela de Juan Luis Martínez, que ahora la tengo así porque la compré en la librería de ustedes, pero comentábamos que la editaron la librería 21, y yo lo hice con las fotocopias de ese libro. Y este libro tiene objetos. Entonces, la importancia de lo que están haciendo ustedes es demasiado significativa para algunos que en este momento y para los que vienen también. Y en ese sentido, bueno, les quería comentar algunos comentarios, para que la redundancia. Hemos tenido un público acotado, pero muy, muy acorde a nuestras obsesiones de este tipo de cosas. Por ejemplo, Camilo Araya, Fuentes, muchos cariños a Laura. Ahí hay un trabajo ahí que están haciendo. Muy agradecido de su generosidad en compartir la obra de Willy Deisler. La Ida Santalice, excelente volver a poner a valor la obra del gran Guillermo Deisler, ya que la gente más joven no lo conoce. Y esa es una de nuestras preguntas, porque si no lo conoce, realmente no tiene experiencia, porque uno ve que esta ciudad sí tiene mucha experiencia en murales, mucha experiencia en intervenciones, finalmente. Entonces uno dice, de repente ahí hay un guiño consciente o inconsciente. Entonces, por eso volver a ponerlo ahí en la rueda es importante. Algunos me dicen que se apareció el duende de Andrés, en fin. Andrés... hoy se me está viendo el apellido, me van a penar hoy día. Y Grace Wainwright, cariños a Laura y mis queridos Sebastianes. Oye, acá están todos. ¿Y dónde están mis fans? Y los de Claudio. Claudio tenemos que reclamar. Bueno, esto es el inicio de algo. Así lo planteamos y insistimos en ello. Pero a pesar de ser el inicio, le quiero pedir palabras finales a cada uno de ustedes. Empezando por Laura, ¿podría ser? Laura, tienes cerrado todavía el micrófono. Todavía no, pero con paciencia. Ahí está. Ahí sí. ¿Ahí? Sí. Sí. Bueno, mira, en primer lugar, yo quiero disculparme ante
ediciones naranja, que no hice ninguna mención en mi palabras, que estaba muy emocionada y digamos, no dije nada sobre el valor que para mí está, o sea, el trabajo de ellos y la dedicación y la perfección con que hacen han hecho esta reedición. Y o sea, quiero manifestarle mi orgullo por ustedes y mis agradecimientos o sea, como representación de Guillermo en esta cosa, en este proyecto. Eso es primero, y quería agradecer, o sea, para mí ha sido muy emocionante estar un poco. Llegaron a caer los chicos de emoción. Oye, no, quería agradecer la posibilidad de ir, aunque sea así virtualmente, a Antofagasta y estar con ustedes. Muchas gracias, Carolina, muchas gracias, Claudio. No tengo palabras para agradecer porque realmente es una cosa muy bella que se produce justamente hoy, ¿ya? Hace 2 días Guillermo tuvo cumpleaños y ayer habíamos cumplido 60 años de matrimonio ayer. Oh. Así que son muchas emociones, muchas mis agradecimientos. Felicitaciones, Y yo siempre estoy dispuesta, siempre estoy, digamos, para cooperar, para ayudar, para que sigamos funcionando como hemos funcionado con mis amigos sebastianes. Y bueno, y el contacto con la biblioteca. Sí, ahora por favor, Claudio, también tenemos un contacto muy... Y tocar la oficina. Sí, muchas gracias. ¿Claudio? ¿Sigo yo, Carolina? Ya, perfecto, gracias. Sí, me sumo a las felicitaciones. Creo que el trabajo que hicieron los Sebastianes es estupendo. O sea, vuelvo a reiterar que yo, cuando hicimos la exposición, tuve en mis manos como bastante tiempo un GRR original, original, primera edición, también es original, prestado, así que me familiaricé bastante con este objeto, y creo que el trabajo es estupendo. Evidentemente que es imposible hacer una copia exacta, de acuerdo con lo que decían, no solamente de esto, sino también de arquitectura. De hecho, estos días estuvimos en un seminario y hablábamos justamente de qué significa la restauración, ¿no? De tratar de poner, porque esto, sí, o sea, tiene todos los atributos además del valor de lo interactivo, de que es una pieza, un engranaje, ¿no? En el arte, en la poesía visual, que tal vez los chicos puedan luego hablar un poco más de eso, de la posición que ocupa, ¿no? En el mundo de la poesía visual y del arte objeto, no sé, es como hay muchas cosas, ¿no? Que se cruzan acá, pero también tiene un asunto histórico, ¿no? Porque en el fondo también hay un asunto patrimonial con esto, porque lo que decían, no, es que la tarjeta, ya el papel, los papeles, etcétera, ¿no? Pero también esto de la biblioteca, ¿no? Que las bibliotecas ahora ya no tienen estas cosas, ¿no? Pero antes se las tenían, las bibliotecas en el formato antiguo, tú ibas, estaban estas etiquetitas que las bibliotecarias recortaban, fotocopiaban en su fotocopiadora de antes, ¿no? O mimeografiaban. Que aún encontramos. Y te ponían unos recuerditos, tienes que comportarte de esta forma, tienes que hacer silencio, etcétera. O lo que decían del telégrafo, ¿no? Que hay mucha gente que hoy en día dice, ¿qué es un telégrafo, no? O sea, que antes la gente se mandaba mensaje como cuando mandas WhatsApp. Antes los WhatsApp eran el telégrafo, o sea, el telégrafo... Pero cobraba cada letra o cada palabra. Era carísimo, era carísimo. Entonces había que sintetizar así. Entonces, claro, hay un trabajo como tratar de reproducir una serie de materiales y de objetos y de piezas con las que Guillermo estuvo a mano, ¿no? Y que se fue encontrando. Seguramente él también fue paulatinamente juntando estas cosas y dijo, ya, tengo las que necesito, ya, imprimamos las que faltan, empecemos a trabajar, ¿no? Desde la etiquetita del pronto debut, ¿no? La cantidad de los afiches que se tiene que haber conseguido, ¿no? Del Circo Frankfurt. Entonces, claro, hay todo...
Y una cosa, pero una cosa personal, ¿no? Con el libro, el verde. El tono del verde que ustedes hablaron del papel alemán, etcétera, ¿no? Yo diría que es mi debilidad, ¿no? Este verde, ¿no? No una cosa personal, con Guillermo, una cosa como mi debilidad con Guillermo, que él tiene varias piezas donde él usa este verde, ¿no? Y bueno, y también está en la portada, en el personaje que se lo está comiendo este animal, ¿no? Es curioso, me encanta porque además lo combina con negro, ¿no? La combinación de este verde, que no sé cómo llamarlo, ¿no? El verde con el negro creo que es muy de Guillermo, no sé, hay algo ahí, además que es poco común, ¿no? Es como lo encuentro muy original, así que, nada, no, ya he hablado demasiado, así que... Es que somos todos fanáticos de los que ahí estamos fritos. Así que, espero que no aguanten lo que nos están escuchando. Tengo un ejemplar antes que se agoten. Nada, un placer haber estado acá. Laura, querida, un gran beso, felicitaciones por tus bodas. Aunque no esté Guillermo, seguramente ahí está en el corazón guardadito, no lo tienes en casa. Y gracias, chicos, por el trabajo lindo que están haciendo con su Naranja Ediciones, porque no solamente el trabajo de Guillermo, si ingresan después a la página web, va a ver que en esa página, como dijo Carolina, muy linda, muy ordenada, muy bien diseñada, en una serie, bueno, fantástico, ¿no? Sí, a los que somos de archivo, como dice Carolina, ¿no? Son los sitios a los que solemos acudir, así que qué bueno que existen y que además han estado posicionando todo este trabajo en la escena chilena, que además la escena chilena tiene estas cosas, ¿no? En el fondo, oye, son importantes en el mundo y en Chile fuimos precursores, no hicimos algo como lo hizo alguien, ¿no? Sino que aquí y desde regiones, que eso es súper importante aquí, plantearlo. Aquí algunos precursores, ¿no? en estos trabajos. Gracias, Claudio. Voy a leer el último comentario que me envían antes de darle la palabra a los Sebastián para que cierren. Las cosas mínimas. Guillermo Deisler, precursor de muchas propuestas actuales, sin duda un vanguardista en su tiempo y un referente esencial hoy en día. Felicitaciones a Ediciones Naranja por tan cuidadoso e impecable trabajo. Cariños y respeto a Laura. Gracias a la Biblioteca Regional de Antofagasta por permitirnos ser parte de esta actividad. Saludos desde Santiago. ¿No ves? Nuestros oyentes han sido de distintos lados. Y yo creo que va a seguir sucediendo esto. Y le voy a dar el pase a quienes nos posibilitaron a todos nosotros a estar acá, que son los Sebastianes, para que cierren este lanzamiento en Antofagasta. Muchas gracias. Sí, como se las dejé. De todo, de poder relanzar esta edición, un poco respondiendo a la pregunta también de Claudio. Para nosotros la obra de Guillermo Deisler es fundamental en nuestro trabajo. También pensar de que haya creado una editorial de este tipo en esos años. A nosotros nos pasó que cuando comenzamos a investigar sobre este campo, siempre sucede que uno va un poco hacia afuera, como ver qué pasó en Estados Unidos, qué pasó en Europa, y de repente nos dimos cuenta que todo lo que habíamos averiguado, por ejemplo, con lo que subía con Ulises Carrión en Ámsterdam, o con Fluxus en Estados Unidos, Guillermo Deisler lo estaba realizando acá en Antofagasta. Y fue como una cachetada de por qué nos buscamos acá. Entonces, claro, o sea, para nosotros es realmente un pilar en lo que hacemos y siempre estamos recurriendo constantemente a su obra y siempre nos encontramos también con nuevos elementos. Entonces,
Eso es como un... Claro, sí. O sea, yo creo que dentro de nuestro campo, que es entender los libros, o sea, aquellos libros que funcionan como obras de arte, y en general las publicaciones que funcionan como obras de arte, Guillermo es un absoluto pionero en ese campo. eh, es un, o sea, Muy está, consciente, claro, consciente de está lo que está haciendo. consciente, o sea, justamente lo que decía Claudio en algún momento, de que era un tremendo teórico, exactamente, o sea, lo que vemos en sus entrevistas, en sus obras, es un trabajo reflexivo. O sea, no es que le salió un libro de artista, sino que él tenía conciencia de cómo el libro operaba como obra de arte y las cualidades que tenía eso también en cuanto a circulación, ¿cierto? Entonces, en ese aspecto es un pionero absoluto en el campo y como decía el SEA, es un pilar fundamental en el trabajo que realizamos. Claro. Y bueno, también mencionar de que hay una edición más que hicimos un poemario, en 8 poemas de Deisler, y también está la segunda reedición que realizamos, que es Poesía Visual, Proyecto para hacer un libro. Ahí está el 8 poemas de Deisler, 1970, Antofagasta. Los dos de Antofagasta, por favor, véanlo. Que sí, bueno, solo así muy cortito, que también, por supuesto, también fue un desafío, y ahí ya fue después de Grrr, entonces teníamos una mayor comprensión de cómo, pero, y también de esperar los tiempos correspondientes para realizarlos, claro, ahí también está la referencia a Grrr, Claro. y esperar los Y tiempos necesarios, esta reposar es los proyectos, demasiado contingente. Sí. además. Eh, y bueno, ahí también rescatamos el found poetry, la poesía encontrada, de incorporar elementos de la calle, por ejemplo. De hecho, el envoltorio es un papel que nosotros nos encontramos literalmente en la calle. Y claro, cuando nos encontramos con este y lo dejamos reposar en el taller, nos dimos cuenta de que calzaba perfecto para esta edición. Y bueno, y el Poesía Visual Proyecto para hacer un libro, que prontamente se los vamos a enviar también allá, eh, que claro, ahí también nos dimos algunos, de comillas, libertades Licencias. de ir cambiando algunos elementos, pero en verdad el relato en cuanto a texto es el mismo y está hecho solo con timbres de impresión, y eso. Así que bueno, de nuevo agradecer por esta instancia. Yo creo que lo hemos dicho todos, ya nos habíamos... Bueno, yo me voy a atrever a decir una última cosa que yo creo que nos conecta con la producción de Guillermo y con lo que finalmente todos nosotros los que estamos acá hemos estado viendo. Finalmente ahora, en la actualidad, la mediación en lectura está usando mucho, pero mucho, el juego de la relación de la literatura con otras artes como las artes visuales. Y el ejercicio que hace Guillermo, y ese que usted dice que es reflexivo, al parecer que jugando y cruzando ciertos lenguajes como el verbal y el visual, la reflexión se va dando, se va generando y es muy amigable. Y sobre todo es muy amigable para las nuevas generaciones. Por eso nosotros lo planteamos como una herramienta de encuentro entre el libro y la lectura de personas, sobre todo de personas que no se han atrevido o sienten ajeno la literatura a ellos, por un tema cultural, histórico, etc. Entonces me coincide eso de la reflexión, del cruce de lo visual con lo verbal, y que finalmente hoy día es como una corriente dentro de la mediación lectora. Así que vuelvo a repetir que esto es el inicio. Y muchas gracias a Claudio, a Laura, a los Sebastianes y a quienes estuvieron compartiendo con nosotros. Y pronto nos veremos, o tal vez no tan pronto, pero nos volveremos a ver y seguiremos con estas obsesiones. Y pronto estarán esos libros en la biblioteca, así que van a poder tocarlos. Eso. Gracias. Me despido con un gran Gracias. abrazo. Muchas, muchas, muchas gracias. Abrazos. Chao, Abrazos. gracias.